A lo largo de la batalla de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas uniones experimentaron con tecnologías notables y experimentales en la búsqueda de los datos y la sabiduría necesarios para conquistar esta nueva frontera. La tarea de recopilar estos datos supuso un tremendo desafío que requirió nuevas aeronaves, capaces de alcanzar los límites del espacio y de ampliar los límites del entendimiento humano. Un avión que se destacó durante el ascenso de la carrera espacial fue el X-15. Un avión diseñado para ser el primero en entrar en el régimen hipersónico y superar la línea Kármán, a 100 kilómetros de la superficie terrestre, e irrumpir en el espacio. El avión ayudaría a la NASA a desarrollar los materiales necesarios para sobrevivir al intenso calor del reingreso, las estructuras necesarias para garantizar la estabilidad y el control en el régimen de vuelo hipersónico y el desarrollo de mecanismos de control para el vacío del espacio, a la vez que proporcionaría el impulso para desarrollar varias tecnologías nuevas necesarias para permitir a los seres humanos sobrevivir al vacío del espacio, como el primer traje espacial totalmente presurizado de su clase. Este fue el primer avión espacial del mundo. El avión sentó las bases para el programa Apolo, el transbordador espacial y el SR-71. En la actualidad, el avión posee el récord de vuelo tripulado más rápido de la historia, con una velocidad máxima de 6,7 Mach, dejando incluso al SR-71 en el olvido cuando este avión impulsado por un cohete se adentró en el borde del espacio. Esta es la increíble ingeniería del X-15. Cuando se propuso por primera vez el X-15 en la década de 1950, ningún otro avión se acercaba siquiera a sus capacidades propuestas tanto en altitud como en velocidad máximas. Lo más cerca que estuvo cualquier avión anterior fue el X-2, que alcanzó una velocidad máxima de Mach 3,2, menos de la mitad del récord que alcanzaría el X-15. El X-15 no era solo un avance en cuanto a capacidades, era un gran salto que exigiría las mejores mentes de la NASA, o de la NACA como se llamaba en aquel entonces. El primer paso en este camino hacia el récord de 6,7 Mach era desarrollar un motor capaz de impulsar una aeronave de este tipo, y para ello, los diseñadores tuvieron que recurrir a la propulsión por cohetes. Ni siquiera los avanzados motores híbridos del SR-71, que todavía no se fabricaban, podían llegar al régimen hipersónico, y ningún motor de respiración aérea sería capaz de funcionar a las altitudes que pretendía el X-15. Los ingenieros sabían que el motor que necesitaban tendría que producir alrededor de 240 kilonewtons de empuje a nivel del mar, con una capacidad de variar la salida de empuje, mientras que encajaba en el estrecho cuerpo del avión. Este potente motor no existía, y su desarrollo sería uno de los mayores retos del X-15. El primer problema que había que resolver era la potencia de empuje variable, que se deseaba para dar a los pilotos más control sobre el avión y permitir las pruebas a distintas velocidades. Pasar directamente al régimen hipersónico sin realizar extensas pruebas a velocidades inferiores habría resultado desastroso, ya que las dificultades de calentamiento por fricción no estaban resueltas. Los motores más antiguos, como los del Bell X-1, el primer avión que rompió la barrera del sonido, logró una potencia variable solo encendiendo selectivamente 4 cámaras de combustión separadas. Esto proporcionaba una salida de potencia escalonada, pero no un verdadero acelerador. El X-15 necesitaba un control más fino que este, y tenía que conseguirlo sin añadir un peso y una complejidad significativos al motor. La complejidad añadida disminuiría la seguridad, poniendo en peligro a cualquier piloto, mientras que cualquier peso añadido reduciría de manera significativa la altitud máxima que el avión podría alcanzar. El X-15 lograba este control variando la velocidad de su turbobomba, que es la bomba que impulsa el comburente y el combustible desde sus respectivos tanques de almacenamiento a la cámara de combustión. Bombear fluido al ritmo que consume un cohete es en realidad un reto muy difícil. El X-15 llevaba 8.165 kilogramos de combustible y comburente, que el avión consumió en solo 85 segundos. Eso es 5.897 kilogramos por minuto. Esta tarea requeriría una potente bomba, y esa bomba necesitaría una potente fuente de energía.
Ahora bien, puede parecer una opción obvia utilizar simplemente una parte de ese combustible de cohete para alimentar la bomba. Y de hecho, así es como los cohetes modernos, como el motor Merlin de SpaceX, alimentan sus turbobombas. Las turbobombas funcionan haciendo girar una turbina utilizando flujo rápido de gas caliente, pero el uso de los productos de la combustión del combustible para cohetes en una turbina giratoria conduciría rápidamente a turbinas gravemente fundidas y rotas. Los productos de combustión del combustible para cohetes son demasiado calientes para esta aplicación. El motor Merlin evita esto utilizando una mezcla muy rica en combustible para el prequemador de la turbobomba, lo que lleva a una combustión incompleta y a temperaturas de escape más bajas. Ese escape contiene una gran parte de combustible útil, pero el hollín de los gases de escape no es adecuado para añadirlo a la cámara de empuje principal, así que ese combustible es arrojado por la borda. Se puede ver el combustible rico en hollín de gas que sale de este escape del motor Merlin. El X-15 utilizaba un combustible totalmente distinto para alimentar su turbobomba. Un monopropulsor como el peróxido de hidrógeno se descompone en una reacción exotérmica en presencia de un catalizador. En este caso, el peróxido de hidrógeno se hizo pasar por un catalizador de malla de plata que hizo que el peróxido de hidrógeno se descompusiera en oxígeno y vapor sobrecalentado a 737 grados. Este vapor sobrecalentado era el que impulsaba la turbina, cuya velocidad podía controlarse con solo ajustar la cantidad de peróxido de hidrógeno que pasaba por el catalizador de plata con el uso de válvulas de control. Los gases de escape de este sistema se vertían por la borda a través de este puerto de escape. Este no fue el único uso del peróxido de hidrógeno en el X-15. Un sistema similar alimentaba el sistema de energía auxiliar, o APU, que alimentaba la electrónica del avión. El piloto también necesitaría alguna forma de control cuando estuviera fuera de la atmósfera terrestre, donde las superficies de control aerodinámico del avión ya no funcionarían, por lo que el avión fue equipado con propulsores en las puntas de las alas y en la nariz para proporcionar control mientras estuviera en el espacio. Estos propulsores también estaban alimentados por peróxido de hidrógeno. El uso de peróxido de hidrógeno para alimentar la turbobomba implicó algunos desafíos. Esta turbina accionaba dos impulsores distintos, uno para el tanque de almacenamiento de oxígeno líquido, que funcionaba a 13.000 revoluciones por minuto, RPM, y otro para el tanque de amoníaco anhidro, que funcionaba a 20.790 RPM. Estas diferentes velocidades de bombeo funcionaban en el mismo eje de transmisión, lo que requería un engranaje para conseguir las mezclas de combustible apropiadas, pero también incorporaba serias preocupaciones de seguridad sobre las fugas accidentales de combustible de las respectivas líneas de peróxido de hidrógeno, oxígeno líquido y amoníaco anhidro, ya que a un eje giratorio es más difícil de asegurarle un sellado adecuado. Se colocaron juntas dobles entre cada sección en un esfuerzo por evitar la mezcla, mientras que un sistema de helio presurizado purgaba el sistema. La elección del oxígeno líquido y el amoníaco anhidro fue interesante. Este motor debía ser potente, extremadamente potente, y para alcanzar los niveles de empuje requeridos iba a ser necesaria la combinación correcta de combustible y comburente. Cuando se habla de capacidad de potencia de los cohetes, una de las primeras paradas es el impulso específico. El impulso específico describe la eficacia con la que un combustible puede convertir la masa en empuje. Para entenderlo, veamos primero el impulso total, que describe la fuerza de empuje generada durante todo el periodo de combustión del motor. Podemos graficar esto con bastante facilidad, trazando el empuje que el motor está proporcionando en cada segundo de su vuelo, que puede ser algo así. El impulso total se encuentra hallando el área bajo este gráfico, que nos da la energía total que el cohete liberó. Esta es una métrica útil en sí misma, pero el impulso específico es mejor, porque no todos los propulsores nacen iguales. Dos combinaciones diferentes de combustible y comburente podrían proporcionar el mismo impulso total. Sin embargo, hay que tener en cuenta el peso de los propios combustibles y comburentes. Después de todo, el peso inicial de los cohetes siempre está dominado por el peso de su propio combustible. Para hallar el impulso específico medio, dividimos el impulso total por el peso total del propulsor que expulsó el cohete. Según esta métrica, una mezcla de combustible de hidrógeno líquido y oxígeno líquido es, con mucho, la mejor.
El hidrógeno tiene el menor peso molecular de todas las sustancias conocidas, ya que cada átomo de hidrógeno está formado por un solo electrón y un protón. Las moléculas de H2 utilizadas en el combustible de hidrógeno líquido tienen un peso molecular de solo 2.016, mientras que el RP1, el combustible derivado del queroseno utilizado para el motor Merlin del SpaceX, tiene un peso molecular de alrededor de 175. No obstante, el peso molecular no es el único factor que determina el impulso específico, sino que también hay que tener en cuenta muchos otros factores como las proporciones de la mezcla de combustible, las temperaturas de combustión, las proporciones de presión y las proporciones de calor específico. Aquí es donde un valor de impulso específico sencillo y agradable nos da una idea clara de cuánto empuje por unidad de peso podría proporcionar una combinación de combustible y comburente, sin ahondar demasiado en la complicada física y química. Y si observamos este valor, el hidrógeno es el mejor, con unos 381 segundos a nivel del mar, mientras que la combinación de queroseno y oxígeno del motor Merlin tiene un impulso específico de unos 289 segundos. Sin embargo, una vez más no es tan simple como elegir el valor más alto de impulso específico, ya que el hidrógeno tiene una densidad muy baja, lo que significa que necesitamos un tanque de volumen mucho mayor. También es un combustible difícil de manejar, ya que se desprende si se le permite superar su punto de ebullición extremadamente frío, de 250 grados centígrados bajo cero, lo que requiere aislamiento, válvulas de alivio y abastecimiento de combustible de último momento. Además, esta diminuta molécula puede filtrarse por los agujeros más pequeños, incluso por los huecos entre moléculas más grandes de un metal aparentemente sólido. A pesar de su potencial, el hidrógeno no estaba preparado para esta tarea, pero pronto se utilizaría por primera vez con la etapa superior del Centauro, tras muchos años de contratiempos en su desarrollo. Durante este periodo se realizaron muchos experimentos para encontrar una mezcla de combustible y comburente que proporcionara el impulso específico necesario para que el avión alcanzara velocidades hipersónicas. Y no era solo cuestión de cargar las combinaciones más potentes de combustible y comburente en los depósitos de combustible. El aumento del impulso específico está directamente relacionado con las elevadas temperaturas de la cámara de combustión, ya que los combustibles con mayor impulso suelen liberar más energía al encenderse. Este es uno de los principales obstáculos con los que tuvieron que lidiar los ingenieros de esta época, ya que los materiales y diseños necesarios para sobrevivir a estas temperaturas extremas simplemente no existían todavía. El combustible tradicional de la época era una mezcla de 75% de alcohol y 25% de agua con un comburente de oxígeno líquido, que tiene un impulso específico de unos 269 segundos. No es lo suficientemente alto. El agua se añadía a esta mezcla principalmente para reducir la temperatura de la cámara de combustión, lo que por supuesto reducía el impulso del motor. Para lograr ese mayor impulso específico, los ingenieros tenían que encontrar una forma de permitir que el motor sobreviviera a las elevadas temperaturas que se producirían con un combustible de mayor impulso. Y la única forma de hacerlo era encontrar mejores materiales o encontrar una forma de enfriar activamente el motor. En el mejor de los casos, ambas cosas. Una de las mejores formas de conseguirlo era mediante la refrigeración regenerativa. La refrigeración regenerativa utiliza uno de los propulsores, por lo general el combustible, como fluido refrigerante. El combustible se bombea a través de tuberías de intercambio de calor que envuelven las partes expuestas a un calor peligroso, como la tobera del inyector, la cámara de empuje y la tobera o boquilla, donde puede extraer el calor de los metales con los que entra en contacto, antes de ser inyectado en la cámara de empuje. Este no era un nuevo concepto. El cohete B-2, que utilizaba esa mezcla de alcohol 75-25, también empleaba la refrigeración regenerativa, pero las tasas de transferencia de calor no eran muy altas. Para ser un fluido refrigerante eficaz, el combustible debe tener una alta capacidad calorífica específica, es decir, que pueda absorber una gran cantidad de energía térmica antes de que su propia temperatura aumente. El agua tiene una alta capacidad calorífica específica de unos 4.200 julios por kilogramo Kelvin. Esto significa que se necesitan 4.200 julios de energía térmica para calentar un kilogramo de agua en un Kelvin. También queremos que el fluido tenga un alto calor latente de vaporización.
lo que significa que se necesita mucha energía para vaporizar el fluido. No queremos que el fluido se convierta en un gas en los tubos de refrigeración. Aquí el agua es pesada de nuevo, hirviendo a 100 grados centígrados, y ese número será aún mayor cuando se bombee bajo presión. Así que ahora buscamos un combustible que no solo tenga un alto impulso específico, sino también grandes propiedades de refrigeración. Se consideraba que el queroseno tenía un impulso específico ligeramente mejorado de 289 respecto a la mezcla tradicional de alcohol y agua, y era barato y de libre acceso en aquella época. Sin embargo, al pasar por los tubos de refrigeración, el queroseno de esta época tenía la desagradable costumbre de formar cúmulos de impurezas. Este proceso se denomina polimerización o coquización y se aceleraba cuando se exponía al calor de los tubos de refrigeración, lo que podía obstruir los finos tubos y causar algunos problemas importantes. El queroseno de grado RP1 que utilizamos hoy se desarrolló para combatir este problema eliminando las impurezas del combustible. También se pensó en la hidracina, que tiene un impulso específico de unos 303, pero tenía la desagradable costumbre de explotar cuando se utilizaba en la refrigeración regenerativa. Su proceso de descomposición exotérmica puede comenzar a una temperatura tan baja como 97 grados, lo que puede provocar una violenta explosión. Finalmente, los ingenieros, a los que quizá les faltaban algunos dedos de la mano en este punto, se decidieron por el amoníaco anhidro como combustible. El amoníaco es un fantástico fluido refrigerante con una capacidad calorífica extremadamente alta y un elevado calor latente de vaporización, lo que lo convierte en el combustible ideal para cohetes para la refrigeración regenerativa, con un impulso específico superior al de sus antecesores de alcohol-agua con 293 segundos. Sin embargo, el amoníaco tiene sus propios problemas. Es tóxico y ataca a muchos metales, como el cobre. Los manómetros del X15 que contenían cobre fallaban sistemáticamente tras 6 meses de uso, a pesar de no estar en contacto directo con el combustible. Esto era molesto, pero se consideraba una compensación aceptable por los beneficios del combustible. Este proceso de desarrollo del motor estuvo plagado de dificultades y se excedió tanto en tiempo como en presupuesto, mientras que el fuselaje tuvo que someterse a un desarrollo paralelo sin el motor final, utilizando en su lugar 2 motores XLR-11 que habían impulsado previamente el Bell X-1. Estos motores proporcionaron suficiente potencia para llevar el avión a 3,3 Mach y probar algunas de las características de rendimiento de vuelo del avión, pero se quedaron muy lejos de los requisitos para el vuelo hipersónico. Mientras tanto, se recopilaron datos sobre las características de vuelo hipersónico del X-15 utilizando túneles de viento hipersónicos avanzados, pero los ingenieros no tenían idea de si estos datos serían precisos. Este era todavía un campo de investigación muy nuevo. El diseño y los requisitos de un avión hipersónico que pudiera volar al espacio eran tan radicalmente nuevos y diferentes que los libros de texto tradicionales de aerodinámica tenían que dejarse en la puerta. Para ello era necesario adoptar un enfoque completamente nuevo y descartar todas las suposiciones. Por ejemplo, durante el desarrollo del X-15 se produjo un debate en el Centro de Investigación NACA-Ames sobre el diseño de la nariz para aviones hipersónicos como este. Julian Allen sostenía que cualquier avión que volara en este régimen de vuelo debía diseñarse con un cuerpo romo, algo que contravenía por completo el pensamiento establecido de la época, que exigía narices extremadamente puntiagudas en un esfuerzo por reducir la resistencia. Julian Allen argumentó que este diseño de cuerpo romo crearía una onda de choque que crearía una capa límite de aire alrededor del vehículo y garantizaría que el calor extremo por fricción se mantuviera alejado de la estructura del avión y en cambio se disipara sin causar daños en la atmósfera. El X-15 incorporó estas ideas en todos los bordes de ataque del avión, incluyendo la nariz y las alas, y la idea se aplicaría a todos los vehículos de reentrada en el futuro. Cuando el X-15 entrara en la atmósfera terrestre, adoptaría un ángulo de ataque muy elevado para perder velocidad,
Un ángulo de ataque de 20 grados hacía que la cola vertical superior fuera completamente inútil, ya que estaba muy protegida del flujo de aire por el cuerpo de la aeronave, mientras que la cola inferior experimentaría un marcado aumento de la eficacia al sumergirse en la zona de alta presión causada por el lado de compresión del ala. Así que esta cola inferior era esencial para asegurar la estabilidad de la guiñada en estas reentradas de alto ángulo de ataque. Pero esta cola ventral inferior era tan grande que imposibilitaba el aterrizaje sobre los patines más cortos del avión, por lo que el piloto tenía que deshacerse de una sección de la misma antes de aterrizar, donde desplegaría un paracaídas para aterrizar suavemente y, con suerte, sin daños. La forma de la cola vertical del X-15 es una de las características más distintivas del avión. El perfil de cuña de aspecto primitivo parece algo que alguien podría haber diseñado con conocimientos de dinámica de fluidos de hace 300 años. Curiosamente, eso es exactamente con lo que se ha diseñado. En 1687, Newton describió una ecuación en su innovador libro Principia, que predecía la fuerza que experimentaría una placa plana en un fluido en movimiento. Imaginó que el aire era una corriente de partículas que chocaban contra la placa y transferían todo su impulso normal a la superficie y luego viajaban en paralelo a la placa. También supuso que las partículas no interactuaban entre sí y que no había movimiento aleatorio. Por supuesto que esto es erróneo. Los complejos campos de fluidos en esta situación son mucho más complicados de lo que predijo Newton, pero curiosamente, su ecuación se aproxima con bastante exactitud a las fuerzas sobre una superficie aerodinámica en un flujo hipersónico. Observemos la superficie de la cola en cuña a medida que aumenta su número de Mach. A velocidades supersónicas se formará una onda de choque en la punta del ala. Esto se llama una onda de choque oblicua y su ángulo se hace más pequeño a medida que el número de Mach aumenta, hasta que, a velocidades hipersónicas, el ángulo se vuelve tan pequeño que casi coincide con el ángulo de la cuña. Esto se parece mucho a lo que Newton predijo para el flujo de aire subsónico, y de hecho, su ecuación es cada vez más precisa a medida que aumenta el número de Mach. Y mientras esta forma de cuña comienza a actuar de forma predecible con esta simple ecuación, las delgadas y normales hojas de aeronave curvas diseñadas con la dinámica de fluidos subsónicos en mente comienzan a experimentar una dramática pérdida de sustentación, haciéndolas esencialmente inútiles a velocidades hipersónicas. La cola en forma de cuña sigue actuando y proporcionando la presión estabilizadora necesaria para que el avión siga volando recto. Sin embargo, esto tiene como contrapartida una gran resistencia, ya que el extremo romo crea una zona de baja presión detrás de él que arrastra el avión hacia atrás. Pero esto no era de gran importancia para un avión de corto alcance que necesitaba frenar rápidamente. De hecho, la cola en forma de cuña estaba equipada con frenos de velocidad extensibles para potenciar aún más este efecto de frenado al volver de sus recorridos de alta velocidad. Volar a velocidad hipersónica no solo conllevaba una extraña aerodinámica. El calor de las velocidades hipersónicas fue uno de los mayores retos a los que se enfrentó el X-15. Se necesitaba un metal muy especializado para esta tarea. El SR-71 utilizaba titanio y experimentaba una temperatura máxima de unos 300 grados centígrados en su nariz puntiaguda y en el pico de entrada del motor durante el vuelo a Mach 3. Esta temperatura era muy inferior a la que se esperaba que experimentara el X-15 a Mach 6 y más. El efecto del calentamiento por fricción no tiene una escala lineal. No se trataría de 600 grados, sino de más de 1000 grados. Mucho más de lo que la piel de titanio del SR-71 podía soportar. Tener que lidiar con el calor externo extremo ya era bastante difícil, pero los diseñadores también tenían que lidiar con el frío extremo que emanaba de los tanques internos de combustible criogénico de oxígeno líquido. En las imágenes de la parte inferior del X-15 se puede ver con frecuencia la escarcha que cubre el vientre del avión, donde se encuentran los tanques de oxígeno líquido. Solo hay un metal en la Tierra capaz de realizar esta tarea: el Inconel X. El Inconel X es una aleación de níquel, cromo, hierro y niobio capaz de funcionar a temperaturas más bajas, pero con una resistencia al calor extremadamente buena. El trazado del límite elástico a la tracción, en función de la temperatura de funcionamiento para el aluminio, el titanio y el acero inoxidable, tiene el siguiente aspecto.
Ahora, si representamos el Lincoln LX, podemos ver lo bueno que es para mantener su resistencia a temperaturas extremadamente altas. Sin embargo, el Lincoln L es pesado. Los diseñadores estimaron que un fuselaje de Lincoln LX pesaría alrededor de un 180% más que un fuselaje equivalente hecho de aluminio. Y esto fue antes de que se aplicaran los materiales ablativos para permitir las carreras de mayor velocidad. La capacidad de mantener su resistencia a temperaturas elevadas era beneficiosa, pero había muchos más problemas que resolver. La distribución no uniforme del calor dificultó enormemente la adaptación de la expansión térmica y la tensión, y fue necesario rediseñar varias veces la estructura del avión para solucionar los problemas que surgieron en el camino. Durante el primer vuelo a Mach 6 del avión, una de las ventanas de cuarzo se rompió en pleno vuelo, cuando el marco de Lincoln se dobló debido a la expansión térmica. Afortunadamente, solo se rompió el cristal exterior y el piloto sobrevivió para contarlo. Los metales del marco se cambiaron rápidamente por titanio, que experimenta una menor expansión térmica, y la parte de popa del marco se eliminó por completo por una razón muy interesante. Los diseñadores descubrieron durante las pruebas de alta velocidad que el avión experimentaba un calentamiento local extremo en lugares extraños. Uno de esos puntos calientes aparecía detrás de la ventanilla, y era el resultado de las ondas de choque que creaban un flujo turbulento. Estos flujos turbulentos creaban zonas de elevada transferencia de calor en la piel del avión que creaban peligrosos puntos calientes. Para encontrar y eliminar estos puntos calientes, los diseñadores emplearon un tipo especial de pintura sensible al calor que cambiaba de color cuando se exponía a determinadas temperaturas. Después de un vuelo de alta velocidad, el avión volvió con patrones en forma de cuña que emanaban de las juntas de expansión del borde de ataque, que eran pequeños huecos en el borde de ataque para evitar el pandeo a bolladura cuando el Lincoln LX se expandía durante el vuelo. Estos huecos estaban creando este flujo turbulento, y para solucionarlo, los ingenieros instalaron pequeñas tiras de Lincoln LX sobre las juntas de expansión al intentar minimizar las zonas turbulentas. Estas se redujeron, pero no se eliminaron por completo. Para el eventual vuelo de récord mundial, el Lincoln LX por sí solo no garantizaría la supervivencia del avión. Para ello, el avión necesitaría un material ablativo, un material de sacrificio diseñado para arder gradualmente y desprenderse del avión, arrastrando el calor con él. Una de las principales misiones del X-15 era desarrollar estos materiales. A lo largo del programa X-15 se probaron múltiples materiales y sistemas de aplicación y se encontraron muchos problemas. La adhesión de los materiales ablativos a la superficie del metal resultó difícil. Algunos simplemente se desprendían cuando el metal subyacente se expandía por debajo y no podía estirarse con él. Estos problemas se encontraron en vuelos más lentos a Mach 5, pero si hubieran aparecido durante el intento de velocidad máxima, el avión probablemente se habría perdido. Otro problema surgió cuando el material ablativo, tras quemarse en la nariz del avión, empezó a adherirse a las ventanas del avión, dificultando enormemente la visión del piloto, lo que provocó un pequeño problema. Los ingenieros buscaron varias soluciones al problema. Una de ellas consistía en hacer explotar deliberadamente el cristal exterior para eliminar la parte ablativa manchada y dejar solo el cristal interior. Los ingenieros acabaron optando por una solución menos arriesgada, instalando una persiana mecánica en la ventanilla izquierda que permanecía cerrada hasta que concluía la parte de alta velocidad del vuelo, lo que garantizaba que el piloto tuviera al menos una ventanilla por la que mirar durante el aterrizaje. Se trataba de una solución relativamente primitiva y creaba algunos problemas de estabilidad, ya que una vez abierto el párpado, actuaba como un cañón y hacía que el avión cabeceara ligeramente hacia arriba, rodara hacia la derecha y girara hacia la derecha. Un problema molesto, pero manejable. Un problema algo más aterrador surgió con el material ablativo final. Este material rosado, llamado MA-35S, se pulverizó sobre la superficie del avión en varios grosores, según las necesidades locales. Funcionaba bien, pero tenía un gran inconveniente. Cuando se mezclaba con oxígeno líquido, el material se volvía explosivo y podía activarse con un ligero impacto. Un poco preocupante si se tiene en cuenta que el comburente del avión era oxígeno líquido y que no era raro que se derramara. Sobre todo porque el avión tenía que ser rellenado continuamente desde su muelle B-52 mientras ascendía a la altura.
El método de pulverización también podía introducir el material ablativo en los conductos del comburente. Para minimizar esta aterradora perspectiva, el avión se roció con una capa secundaria de sellador blanco para evitar que el oxígeno líquido se mezclara con el ablativo, y tuvo el beneficio o la desventaja añadida de ocultar el glorioso color rosado. Tras una década de desarrollo, en el vuelo número 188 del X-15, el avión estaba finalmente listo para su vuelo récord. El 3 de octubre de 1967, Wilhelm Knight subió a la cabina del X-15 colgado bajo el viento del gigantesco B-52, que llevó al avión hasta los 45.000 pies de altura. Aquí Knight se descolgó y encendió el motor del cohete, y con la ayuda de 2 tanques externos de combustible, rugieron durante 2 minutos y medio, empujando el avión hasta el todavía no superado récord de vuelo de 6,7 Mach. En el intento, el avión quedó destruido. El revestimiento ablativo no había funcionado tan bien como se esperaba y el avión aterrizó con partes de su piel fundidas. No volvió a volar. Los 2 aviones restantes del programa volaron solo otras 11 veces en total antes de que se cerrara el programa. Gracias a los 199 vuelos del X-15, la NASA obtuvo algunos de los datos más valiosos que jamás haya recogido. El X-15 no solo batió récords de velocidad, sino también de altitud, cuando el 17 de julio de 1962, Robert White se convirtió en el primer hombre en llevar un avión al espacio. Los conocimientos que la NASA reunió gracias a este problema hicieron avanzar nuestra comprensión del diseño de los motores de cohetes, el calentamiento localizado de los flujos turbulentos, los materiales ablativos y la estabilidad y el control hipersónicos. Todo ello contribuyó al diseño y desarrollo de los programas Mercury, Gemini, Apollo y el transbordador espacial, y proporcionó a Neil Armstrong, el piloto del módulo de aterrizaje lunar y primer hombre en la Luna, una experiencia inestimable en el control de una nave espacial propulsada por un cohete. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, gracias por ver nuestros videos y gracias a todos nuestros seguidores de Patreon. No olvides dejar un me gusta en el video si te ha parecido interesante. Si estás buscando algo más para ver en este momento, te comparto algunos de nuestros últimos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.